Capítulo 47 De alguna manera 5. El príncipe Alberu pudo ver que Kale Enituse de repente tenía una expresión de incredulidad cuando Kale respondió. Comillas, soy humano. Era una expresión que parecía preguntar por qué el príncipe hacía una pregunta tan estúpida. Alberu inconscientemente dejó escapar un suspiro. Suspiro. Bien, por supuesto que eres humano. Kale pudo ver a Alberu señalarlos a ambos antes de continuar hablando. Tú y yo somos humanos. El dragón negro habló en la mente de Kale en ese momento. Eso es una mentira, no es completamente humano. Pequeño dragón, puedes detenerte. Kale estaba teniendo dificultades para mantener la compostura. Sin embargo, existía una debilidad crítica entre Kale y el dragón negro. El dragón negro podía hablar con Kale cuando quisiera, pero Kale no podía responderle al dragón. Fue una comunicación unidireccional, era su culpa por carecer de habilidades mágicas. Esta es la primera vez que veo una raza con tal atmósfera a su alrededor en los 4 años de vida de este gran dragón. Porque hablas como si hubieras vivido miles de años cuando solo tienes 4 años de edad. Pero ahora sabía que el príncipe heredero no era ni humano, ni gato, ni lobo. Kale comenzó a hablar con el príncipe heredero que lo estaba mirando. Por supuesto, hay mucho en ser humano. Todos somos humanos si vivimos entre nosotros. Kale decidió olvidarse de lo que había dicho el dragón negro. El príncipe Alberu miró en silencio hacia Kale antes de comenzar a hablar. Tienes razón, realmente no hay mucho en ser humano. Sin embargo, pero, Kale se preguntaba si podría dejar de escuchar estas palabras. El príncipe Alberu comenzó a hablar con Kale mientras contemplaba. Pensé que estaba equivocado en el salón de banquetes, pero hay algunos olores extraños a tu alrededor. Comillas, olores. Kale respondió con sorpresa. Me acabo de duchar. El príncipe heredero abrió y cerró la boca un par de veces sin decir nada después de escuchar la respuesta de Kale. Kale podía ver las arrugas en la frente de Alberu por fruncir el ceño. Parecía estar contemplando algo, sin embargo, borró cualquier rastro de él de su rostro y fue al grano. No creo que sea necesario que dos personas que son similares a nosotros traten de endulzar las cosas. Entonces, ¿qué quieres como recompensa? Alberu se cruzó de brazos mientras le preguntaba a Kale. La razón por la que Alberu había venido aquí tan tarde tenía que ver con lidiar con las secuelas del incidente, pero también era porque tenía que mirar los archivos relacionados con Kale Enituse. Sin embargo, no había nada en Kale. Bueno, hubo algo, pero era información inútil. Solo decía que Kale Enituse era una basura a la que le gustaba jugar y beber. Eso era peor que no tener información. El Kale frente a Alberu no era una basura. Por ejemplo, tome la forma en que respondió a la pregunta del príncipe. Su Alteza, ¿podría explicarme qué tendré que hacer por usted primero? No había forma de que una basura preguntara algo como esto. Alberu respondió honestamente, quiero que no les digas nada a los nobles. Eso fue lo más difícil. Es por eso que esta fue la solicitud de la corona a Kale y por qué estaban dispuestos a apostar la recompensa de Kale con ella. Los acontecimientos de hoy fueron vergonzosos para la corona y no podían permitir que esto afectara su posición de poder. Por eso le estaba pidiendo a Kale esto, y pudo preguntarle esto a Kale porque Kale era parte de la familia Enituse que no era parte de ninguna facción. También quiero que elogie la corona de vez en cuando si se le pide. Incluyendo hablar sobre su naturaleza comprensiva, Su Alteza. Por supuesto. Una esquina de los labios de Alberu y Kale comenzó a levantarse cuando comenzaron a sonreír. Sus sonrisas eran bastante similares. Ya que es un poder antiguo, no es lo que revelaste hoy el alcance de tu poder. Por supuesto, es inútil para cualquier otra cosa. Kale se encogió de hombros ante la mirada inspectora de Alberu a pesar de que él fue el que respondió. Según lo que Kale leyó en la novela, el príncipe heredero Alberu sabía más sobre los poderes antiguos que la mayoría de la gente. Ahora que lo pienso, su madre le dio la estrella de la curación. Kale recordó este recuerdo que repentinamente le vino a la mente. El príncipe heredero le había preguntado qué quería como recompensa.
El tono de voz de Alberu hizo que pareciera que probablemente estaría de acuerdo con cualquier cosa, pero Alberu parecía cómodo. ¿Qué es lo que quieres? Algo para tu familia, mi acuerdo para invertir en la costa noreste, o resolver la batalla por el poder en el noreste. Por eso Kale también respondió cómodamente. Ninguno de esos me pertenece, Su Alteza. Comillas. No te pertenece. Kale se señaló a sí mismo mientras Alberu lo miraba. Por favor dámelo. Lo que Kale quería era algo que necesitaba para sí mismo. Alberu, que guardó silencio un momento, soltó un bufido. Había descubierto lo que esta basura quería de él. Aunque Kale había vivido como basura, los humanos, no, todas las existencias vivientes, deseaban aspirar a mayores alturas y tomar el control de todo. Al final, Kale era el más importante para él, más que su familia o las personas que lo rodeaban. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Un título superior, una medalla. ¿Quieres tener tu propia facción en la capital? La expresión de Alberu se volvió extraña cuando preguntó. Contrariamente a las expectativas de Alberu, Kale negó con la cabeza ante las sugerencias de Alberu. Significaba que ninguno de ellos tenía razón. Luego dijo una sola palabra. Dinero. Comillas. ¿Qué? Kale lo expuso con precisión para Alberu. Para alguien como Kale, cuyo mayor deseo era vivir una vida pacífica, esto era lo que más le importaba. Por favor dame dinero. No quiero una medalla o un título superior. El dinero contante y sonante era siempre lo mejor. ¿Qué haría por él un título o una medalla cuando una guerra estuviera a punto de estallar? Era mucho más inteligente tomar dinero en efectivo y usarlo para comprar alimentos, tierras u otras cosas materiales. El poder antiguo final que Kale pretendía obtener después del sonido del viento era uno que se hacía más fuerte cuanto más dinero usaba. Kale pudo ver que Alberu se llevó la mano a la frente. Luego bajó la mano mientras le hacía una pregunta a Kale. Para comprar alcohol. Kale respondió de vuelta. ¿Cómo supiste? Alberu sonrió y aceptó la solicitud de Kale. Luego se levantó e informó a Kale sobre los detalles. Una vez que reciba el informe mañana, eche un vistazo y luego dígame cuánto quiere. Vendrás a visitarme de nuevo. ¿Por qué? ¿No te gusta? Kale respondió con una expresión extremadamente falsa en su rostro. Sería un gran honor volver a verlo, Alteza. Alberu sintió escalofríos en la parte posterior de su cuello por la respuesta de Kale y le dijo a Kale que descansara antes de salir inmediatamente de la habitación y desaparecer. Kale simplemente observó en silencio la puerta que el príncipe heredero cerró detrás de él. ¿Pero qué tipo de poder le permite teñirse el cabello además del maná? Humano, respóndeme, tengo curiosidad. Kale ignoró la pregunta del dragón negro e inmediatamente se fue a la cama. Fue un paciente a partir de este momento. Asterisco. Sin embargo, no era un paciente que pudiera descansar en paz. Hans le entregó a Kale una carta de Ron a primera hora de la mañana. Señor, Ron se ha ido según lo programado. Kale asintió con la cabeza y abrió la carta. Menor que joven maestro. Te informaré una vez al mes. No sabía que estabas ocultando tal poder, joven maestro. Choyan me contó cómo se ve ese mago. Lo recordaré. También le he informado a Beacrox al respecto mayor que. Parecía que Redica moriría si Ron también lo veía. Eso era lo que pensaba Kale mientras miraba hacia las personas que vinieron a visitarlo después de Hans. Comillas. Escuché que estabas gravemente herido. Eric Wilsman. Kale nunca había visto a Eric tan preocupado. Sin embargo, Kale no dijo que estaba bien. Necesitaba ser leal y desempeñar su papel. No tengo fuerzas en mi cuerpo. Comillas. Kale. Pero Kale no tenía fuerzas en su cuerpo porque había dormido todo el día. Mi estómago también se siente extraño. Esto se debió a que Kale simplemente se quedó comiendo cuando no estaba durmiendo. Estaba tan lleno que no había lugar para nada más. Eric parecía preocupado, Gilbert tenía una expresión rígida en su rostro y Amiru parecía que había tomado una decisión sobre algo. Los gatitos que habían estado mirando de un lado a otro a los tres visitantes y Kale comenzaron a negar con la cabeza. Hazme saber si necesitas algo.
Sí, por favor hazlo, te conseguiremos lo que sea. Kale simplemente asintió con la cabeza y preguntó. Parece que no estás aquí solo para ver cómo estoy. Eric, Amiru y Gilbert intercambiaron miradas después de escuchar la pregunta de Kale. Después de ver a Amiru y Gilbert asentir con la cabeza, Eric sacó un documento de su bolsillo y se lo entregó a Kale. Esta es la solicitud actualizada para la inversión turística de la costa noreste. Lo trajimos con nosotros ya que nos dirigíamos al palacio para verte. Kale pasó la primera página del documento. La primera palabra de la página siguiente era Marina. Gilbert también parecía haber tomado una decisión. Kale miró a Amiru, quien le sonrió. Basado en las acciones de Eric, parecía que Amiru lo mantuvo en secreto como Kale había pedido. La noticia pronto llegará al territorio de Enituse junto con nuestra propuesta. Ya veo. Entonces te reunirás con el príncipe heredero. Sí, tenemos programado encontrarnos con él esta noche. Solo podemos empezar a movernos si muestra algún interés en ello. Kale miró hacia Amiru y Gilbert y comenzó a hablar casualmente. Estoy seguro de que funcionará. Su voz estaba llena de confianza. Fue porque estaba seguro. Eric y los demás sintieron una sensación de alivio después de escuchar la declaración de Kale. Kale agitó el documento frente a los tres y comenzó a hablar. Puede enviar documentos como este a través de un sirviente en el futuro. Sé que es difícil para ti venir a visitarnos, así que no es necesario que vengas. No, seguiremos viniendo. También necesitas saberlo. Kale simplemente asintió casualmente con la cabeza hacia Eric, Gilbert y Amiru y luego los envió. Era difícil saludar a la gente mientras estaba recostado en su cama con una bata de paciente. Fue por eso que Kale pateó la manta y dio la bienvenida cómodamente al siguiente grupo. Comenzó a hablar con Choi-an, que estaba parado allí como un pecador. Vamos. Rosalind se mordió los labios. Ella había eliminado su magia y estaba parada allí con sus ojos rojos originales y cabello rojo. También se deshizo de su bata y vestía un traje formal. Lo siento, joven maestro Kale, pero necesito a Choi-an y Locke. Ahora que Rosalind se rebeló en el palacio, necesitaba regresar al reino de Breck lo más rápido posible. Dado que se reveló que todavía estaba viva, las personas que intentaron matarla pueden comenzar a ocultar la evidencia. Pero ella no podía volver por su cuenta. Este incidente reveló que era una maga muy hábil, lo que significaba que el enemigo se aseguraría de tener fuerzas más fuertes al atacarla. Por eso necesitaba aliados fuertes. Locke estaba junto a la puerta moviéndose inquieto sin acercarse a Kale. Kale miró a Choi-an y Locke antes de hablar como si fuera natural. ¿De qué te arrepientes? Señorita Rosalind nos ayudó con una situación muy difícil. Entonces deberíamos ayudarte a ti también. Rosalind pudo ver que Kale estaba sonriendo. La señorita Rosalind es nuna de Locke y amiga de Choi-an. Comillas. Gracias por ponerlo de esa manera. Rosalind pudo haber estado cerca de la muerte debido al intento de asesinato, pero estaba segura de que este sería su punto de inflexión. Kale dio un paso adelante y miró a Choi-an. Kale, Nim, tengo que protegerte. Choi-an. Choi-an necesitaba irse para que Kale descansara en paz y se preparara para esconderse durante la guerra. Choi-an pudo ver la sonrisa relajada de Kale. No moriré. Planeo ganar un montón de dinero y ser lo suficientemente fuerte como para huir cuando sea necesario para vivir en paz. Voy a hacer todo lo posible para vivir el mayor tiempo posible. Kale también estaba pensando que con el dragón negro a su lado no había ninguna razón para que Choi-an lo protegiera. De hecho, frente al dragón negro, el propio Choi-an era solo un equipaje. Ya veo, me preocupé sin ninguna razón. Kale se apartó de Choi-an, que se veía un poco mejor, y miró hacia Locke. Luego movió el dedo para llamar a Locke hacia él. Locke se estremeció ante el movimiento de Kale antes de acercarse lentamente. ¿Por qué este cobarde está tan asustado? Sin embargo, Kale no tenía planes de pensar en tal reacción. Locke, me ocuparé de tus hermanos menores. Ve y vuelve al territorio de Enituse en 3 meses. Comillas. Disculpe. ¿Cuál es la excusa para mí? Te olvidaste de nuestro trato. Ah.
Kale pensó en cómo iba a usar a Locke mientras Locke lo miraba sin comprender. Luego le entregó a Locke un mapa. Era un mapa del territorio del noreste que obtuvo de Hans. Enituse, ven al que está marcado así. Estaré allí con tus hermanos menores, así que debes regresar. Comillas. Algún lugar al que volver. A Kale no le importó el murmullo de Locke y apretó el hombro de Locke mientras comenzaba a hablar. Locke necesitaba regresar para que la vida de Kale fuera más fácil. Sí, un lugar al que volver. Recuerda, debes regresar dentro de los 3 meses. Sí, señor, definitivamente regresaré dentro de 3 meses. Después de ocuparse del problema de Locke hasta el punto de que Locke asintió vigorosamente con la cabeza, Kale sintió una sensación de alivio. La historia de la novela ya estaba un poco torcida, pero al menos el punto principal fluía como se suponía. Esto era bueno porque sabría más sobre el futuro cuanto más siguiera la historia a la novela. Kale estaba decepcionado de no poder enviar a Beacrox con él más bien, pero siempre podía enviar a Beacrox con Ron después de que Ron regresara de su tiempo libre. Kale se acostó en la cama con el corazón más relajado que nunca mientras procedía a mirar a la gente alrededor de su habitación. Luego se volvió para mirar a Hans, que había abierto la puerta y había entrado. Hans miró a Choyan, que estaba protegiendo la puerta como un caballero, luego a Locke, que estaba jugando con los gatitos, luego a Rosalind, que estaba leyendo tranquilamente un libro sobre magia, y finalmente a Kale, que se estaba relajando en la cama. Luego se acercó silenciosamente a Kale y le susurró. Corre el rumor de que su majestad quiere concederte una medalla, joven maestro. Todos en la habitación dejaron de moverse después de escuchar lo que Hans tenía que decir. Hans luego le entregó un documento a Kale en silencio. Era un documento que contenía los rumores sobre el incidente del terror en la plaza. Kale tuvo solo una reacción después de leer la primera línea. Menor que Kale Enituse, el noble que mostró el orgullo de la familia Enituse que protege el reino del bosque de la oscuridad mayor que... ¡Ja! Fue un suspiro profundo. Lo había esperado, pero seguía siendo muy molesto.